Amén, gloria a Dios. Y Betsaida. Dice la palabra de Dios que Betsaida era una aldea, hermanos. Una aldea donde existía la gente. La mayoría de la gente que vivía en esa aldea de Betsaida, que era una aldea donde las personas no creían en el poder de Dios. Amén. Que eran personas arrogantes, que aunque vieran que Dios ahí hacía milagros, aunque vieran que Dios hacía prodigios, veían como Dios le daba vista a los ciegos, levantaba al caído, ellos seguían con su arrogancia. Ellos no creían en el poder que Dios estaba haciendo en esa aldea de Betsaida. Y vemos cómo Dios, dice la palabra de Dios, que Dios hizo un milagro ahí en Betsaida. Amén. A pesar de la arrogancia que habían personas de todo ese montón de gente que no creía en Dios. Habían personas entregadas Amén. al Señor. Personas que confiaban en Dios. Pero ¿qué les decía el Señor Jesucristo? Que tenían que salir de ese lugar. Amén. Que no se tenían que quedar en ese lugar. Porque si se quedaban ahí, iban a volver a caer en lo mismo. Porque como había mucha arrogancia, como había mucha incredulidad en este pueblo, ellos no creían en el poder que Dios estaba haciendo. Amén. Y por eso Dios les decía que tenían que salir de ese lugar. Amén. Vemos cómo Dios, dice la palabra de Dios, que ahí levantó a muchos, sacó de ahí, de esa aldea llamada Betsaida. Que Dios tenía que sacarlos de ese lugar. Amén. Para que ellos no volvieran a regresar a hacer lo mismo. Gloria a Dios. Porque Dios tenía un propósito para cada uno de ellos. Así como Dios tiene un propósito para ti. Amén. Dios te quiere sacar de ese lugar de confort. Él te quiere sacar de ese lugar, de esa aldea, que muchas veces nos sentimos cómodos, pero vemos la arrogancia de muchos. Y Dios nos quiere sacar de ese lugar. Yo le invito a que busquen en San Marcos. Vamos a leer el capítulo 8. Vamos a leer el 22 y del 22 al 26. San Marcos 8, 22 al 26. Si alguien lo tiene, puede leerlo, puede leer el 22 y el 23. Amén. Amén. San Marcos 8, 22 y 23 va a leer la hermana si gusta, y 22, 23, y vamos al 24, 25 de la hermana Anita, si trae el 24, y la hermana Elizabeth el 25 y el hermano el 26, para terminar. Amén. ¿Ven? ¿Sí? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Ven? Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que arden. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y yo le envío a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén, gloria a Dios. Vemos cómo Dios aquí había sanado, dice, Marcos. un ciego sanado, ¿en dónde? Betsaida. En Betsaida. Era en esa aldea donde había mucha arrogancia, donde había mucha incredulidad.
que no creían a pesar del poder que Dios tenía. Ellos no estaban contentos. Ellos, al ver cómo Dios le daba vista a los ciegos, ellos no creían todo lo que Dios hacía. Y vemos cómo Dios le dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Dice que Dios lo tuvo que sacar fuera de la aldea. No se quedó ahí, sino que Dios lo trajo. Amén. Y escupiéndole en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Vemos cómo Dios tuvo que sacar al ciego de ese lugar. No lo dejó en esa aldea. Y el 24 dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, aquí Dios ya había orado por este ciego, pero él no estaba, no veía claro. Él todavía no veía claro. Vemos que este fue un hombre que al pasar de los años, del tiempo, él fue perdiendo la vista. Dice la palabra de Dios que él no era un ciego de nacimiento, sino era una persona que con el transcurso del tiempo fue perdiendo su vista. Pero vemos cómo Dios se lo llevaron ante él y él tuvo fe y dejó que Dios escupiera sus ojos. Amén. Muchas veces Dios nos quiere sanar, nos quiere limpiar, pero Él quiere hacerlo a su modo. Amén. Muchas veces nosotros queremos que Él nos sane, pero a nuestro modo. Queremos que no, Dios, tú lo sanaste, ve, lo llevaste al mejor hospital, le pagaron los mejores cirujanos, lo checaron buenos doctores, y yo quiero, si tú me vas a sanar, así quiero que me sanes. Muchas veces nosotros ponemos condición cuando Dios tiene el milagro diferente. Amén. Porque el milagro de cada uno es diferente. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Amén. Ninguno nos parecemos a nadie. Todos somos con diferentes cualidades. Amén. Con diferentes propósitos. Amén. Promesas Amén. que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y vemos cómo Dios escupió, dice, en sus ojos de esta persona, de este ciego. Le puso y oró por él. Pero al momento, él dice que solamente veía árboles, a hombres como árboles, pero los vio que andaban. Quiere decir que él en un momento atrás, él veía. Porque ¿cómo iba a saber que veía hombres como árboles, solamente que caminaban? Porque él ya antes había tenido la vista para ver. Amén. Pero él se quedó ahí. Él no fue arrogante. Que quizá en la aldea había arrogancia, había incredulidad. Pero él estaba confiando que estaba enfrente del maestro, y él ahí se quedó. Amén. Vemos cómo Dios oró por él, pero no al momento hizo que viera, porque Dios estaba viendo la reacción que iba a tomar. Muchas veces cuando nosotros estamos enfermos, cuando estamos pasando alguna prueba, alguna dificultad, nos hincamos a Él y queremos que Dios así nos sane rápido. Que a la primera que nosotros le pidamos, queremos que Dios nos sane completamente. Pero Dios quiere llevarnos a un proceso para que aprendamos y que pongamos la confianza en Él. Así es, amén. Porque Él no puede sanar completamente al momento.
Pero muchos, al momento de ser sano, le dan la vuelta y se regresan Amén. en el camino que andaban. Amén. Por eso Jesús no lo sanó al momento, al instante, no sanó a este ciego, no lo sanó al momento, porque él sabía que lo sanaba y él iba a regresar a la aldea. Y allá en la aldea las personas no le iban a creer. Las personas, como había mucha arrogancia, mucha incredulidad, aunque lo vieran viendo, le iban a decir: no, quizás te andas viendo, pero más adelante vas a volver a perder la vista. Y con todo lo que le decían o le fueran a decir, a lo mejor en su mente, en su mentalidad, el enemigo iba a empezar a trabajar. Y aunque él viera, pero con tanta incredulidad, con tanta cosa que escuchara, iba a volver a quedar ciego otra vez. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos que estar atentos y tener que salir de esa aldea. En esa aldea de incredulidad, en esa aldea donde muchos nos desesperamos, tenemos que salir corriendo Amén. y extender nuestra mano al Rey de Reyes y Amén. Señor de Señores. Señor. Así como este ciego, dice que Dios escupió sus ojos, pero no al momento fue sanado, Amén. sino primero Dios hizo una oración. Y él quizá pensó que iba a ver clarito, pero le dijo la verdad: no, Señor, solamente veo hombres como árboles que andan. Pero ahí se quedó, no se fue, no fue arrogante, sino ahí se quedó para esperar su milagro. Amén. Nosotros tenemos que esperar el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si Él ya empezó, Él la va a terminar. Dios no se queda a media, pero nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que seguir caminando, aunque no veamos el milagro todavía. Tenemos que seguir caminando, aunque no veamos el final del camino. Tenemos que seguir caminando, porque al final del camino ahí estará nuestra bendición, Amén. nuestra sanidad al final del camino. Pero Dios quiere que permanezcamos en el camino, siguiéndolo y obedeciendo y haciendo su voluntad. Amén. Así es, Señor Jesús. Él te puede sanar a la primera. Él te puede quitar el problema a la primera. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a seguir caminando con Él? Ya cuando Él te limpie, te sane, te quite todos los males. Muchas veces cuando nos sentimos ya sanos, sanitos, ya no necesitamos de Él. Pues ya me sanó, ya no necesito de Dios. Y regresamos a hacer lo malo. Nos regresamos a seguir viviendo nuestra vida. Regresamos a la aldea donde está la incredulidad, la arrogancia, la hipocresía. En ese lugar de donde Dios nos sacó, muchas veces nosotros queremos regresarnos otra vez. Amén. Pero Dios no quiere eso. Dios le dijo al ciego, lo sacó de la aldea y oró por él. Pero a la primera Él no sanó. Él solamente empezó a ver hombres como árboles que andaban. Amén. Dice el 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. La segunda vez que Dios oró fue donde él empezó a mirar. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Dios terminó el milagro, terminó la obra en este ciego. Así Dios va a terminar la obra en ti. Amén. Lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Sí. Solamente tú lo tienes que creer. Tú tienes que confiar y no regresar a la aldea. Amén. Salir de esa aldea. Porque muchos te verán cambiado, pero el enemigo los va a usar para decir que tú eres el mismo.
Amén. que tú no has Amén. cambiado, que tú sigues ciego, que el camino que llevas no es el que debes de caminar. Amén. Así es. Muchas veces el enemigo nos va a decir y nos va a querer engañar. Por eso tenemos que estar bien aguzados Amén. y no volver a esa aldea. Así es, Señor. Dice el 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El Amén. 26 dice que Dios lo sacó de la aldea, lo sanó, oró primero y vio la fe del ciego primero. Amén. Pero no lo sanó completamente. La segunda vez que él oró otra vez, lo sanó completamente. Y que vio claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie de la aldea. Amén. ¿Por qué le dijo el Señor? Porque si él regresaba a la aldea, muchas veces quizás él iba a regresar bien emocionado, comentando, platicando lo que Dios está haciendo en su vida. Ve, Dios ya me levantó, ve, Dios me dio la vista, ahora veo claro. Pero como había tanta arrogancia en ese lugar, como había tanta maldad en ese lugar, no le iban a creer. Amén. Si él se quedaba en la aldea, iba a regresar a lo mismo. Y que quizá hasta iba a quedar peor, Así es. más ciego de lo que era antes. Muchas veces nosotros tenemos que salir y empezar a caminar con Jesucristo. Amén. Si Él te dijo que te tienes que salir de esa aldea, te tienes que salir. Si Él te dice que no te juntes con esas personas que te pueden llevar otra vez al fracaso, te tienes que salir y Amén. obedecer a Dios. No entres en la aldea ni le digas a nadie de los que están ahí dentro de la aldea. Muchas veces nosotros nos desesperamos, pensamos que todo el tiempo vamos a tener ese proceso, que todo el tiempo vamos a vivir así. Amén. Pero Dios tiene planes de bien y no del mal. Amén. Dice que había un hombre, dice que iba caminando por el camino y donde iba caminando, dice que encontró un huevo grande, más de lo normal. Dice que él iba caminando y se lo llevó el huevo, pero él tenía una granja y que en la granja lo puso con los otros huevos de la gallina, pero el huevo era más grande de lo normal, que lo puso al lado de una gallina y que cuando iban a reventar los huevos vio que salió un águila de ese huevo. Pero dice que el águila se crió con las gallinas todo el tiempo. El águila hacía lo que las gallinas hacían, cacaraqueaban, golpeaban con el pico, y él se creía una gallina. Él no se creía que él era un águila. Dice que de repente pasó un extranjero y miró la granja de este señor y le preguntó, ¿qué hace esa águila ahí con ustedes? Y dijo el dueño, lo que pasa es que esa águila todo el tiempo ha estado con las gallinas y ella se cree que es una gallina. Ella nunca ha volado. Amén. Ahí nada más anda jugando con los pollos, anda jugando con las gallinas y nunca ha volado. No. Y que el águila ya estaba grande, ya demasiado grande, con sus alas, con su pico. Ahí estaba. Y le dijo el extranjero, ¿cómo ves? ¿Y si la llevamos a la cima de la montaña? Y dijo el dueño, sí, vamos a llevarla.
a ver qué pasa. Sacaron el águila y se la llevaron hasta la cima de la montaña. Se pararon y miraron al cielo y vieron que en el viento andaban águilas volando. Y este señor le dijo al águila: mira, así eres tú, eres una águila que anda volando allá arriba. Dice que agarró al águila, al aguilucho, y la tiró hacia el cielo. Y que el águila no sabía qué hacer, pero como vio que venía para abajo, dice que extendió sus alas y empezó a volar. Y ahí reconoció que ella debería andar arriba. Muchas veces nosotros, el enemigo nos tiene engañado, que no valemos nada. Amén. Pero Dios nos ha formado como un águila. Amén. Él tiene el momento exacto para que usted y yo podamos extender nuestras alas y volar. Amén. Amén. Dios tiene el momento perfecto. Él va a poner el viento perfecto para que usted empiece a volar Así es, Señor. Amén. como un águila. Amén. Él quiere lo mejor para ti. Dios te diseñó para que tú vueles alto, Amén. Amén. para que puedas volar alto. Así es, Señor. Él no te diseñó para que tú seas un cobarde. Él no te diseñó para que todo el tiempo estés como los pollos. Él te diseñó para que tú vueles como un águila. Amén. Y Él quiere elevarte a lo más alto, así como el águila. Amén. Muchas veces el enemigo nos ha tenido engañado por mucho tiempo. Nos ha metido a nuestra mente, a nuestro corazón, que no servimos para nada, que Dios no nos puede cambiar, que nos puede limpiar. Pero el Señor te dice: quiero regresarte la vista, Amén. quiero abrirte tus ojos espirituales, Amén. quiero abrirte tus oídos espirituales, Amén. Amén. quiero levantarte y que extiendas tus alas y que vueles como el águila. Amén. Él quiere lo mejor para ti. Amén. Él tiene planes de bien y no de mal. Él no quiere que te quedes ahí en esa aldea. Él quiere que tú salgas. No importa cómo sea el proceso que Dios ponga. Todos los procesos son diferentes. No son iguales. Dios va a tratar de una forma diferente en tu vida, de cada uno de nosotros. Tenemos que caminar en ese proceso para que al final del camino tú puedas reconocer que el que te ayudó y el que te cuidó fue nuestro proveedor, que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios te puede sanar, Él te puede entregar todo lo que tú pidas. Pero Él quiere pasarte por un proceso para que tú aprendas. Y para cuando llegues terminado puedas voltear a ver y puedas decir: Amén. llegué hasta aquí, pero no fue por mi voluntad, sino fue por la ayuda Así es, Señor. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros levantamos este lugar, pero no fue porque nos dijeran o porque nos pagaran o por otra cosa. Simplemente por el agradecimiento de Dios. Amén. Porque cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentíamos que en ese túnel nadie nos podía sacar,
El único que extendió su mano fue Jesucristo. Amén. Y ese es el motivo de ese agradecimiento. Porque nosotros mucho tiempo vivimos en esa aldea de la arrogancia, de la incredulidad. Mucho tiempo estuvimos ahí. Amén. Y el único que nos pudo sacar fue Jesucristo Así es. de esa aldea. Y ese es el motivo de agradecer lo que Dios ha hecho con nosotros. Él te quiere cambiar, Él te quiere limpiar, Él quiere cambiar tu mente. Él te hizo para que seas valiente. Amén. Porque dice la palabra de Dios que solamente los valientes, dice, arrebatarán el reino. Y nosotros tenemos que levantarnos, Así es. salir de esa aldea y empezar a caminar y empezar a volar como esta águila. Amén. Que como ella creció con las gallinas, pensó que todo el tiempo iba a estar con las gallinas, pero alguien la ayudó a salir de ese lugar. Amén. Así Dios quiere ayudarte. Quiero que tú le entregues todo tu corazón, que le entregues tu alma y todo tu cuerpo. Él quiere cambiar, quiere limpiar. Yo te invito a que te pongas de pie y que podamos reflexionar un momento, que tú hables con Él, que quizá todavía te encuentras en esa aldea, que hay cosas que no hemos podido dejar. Solamente usted y Dios saben. Solamente usted y Dios saben lo que no has podido dejar. Él te quiere sacar de esa aldea donde hay arrogancia, incredulidad, donde muchos no van a creer lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Él te quiere sacar para limpiarte, purificarte, Así es, Señor. para que veas claro. Y al momento de limpiarte, de limpiar tu vista, tu mente, tu corazón, podrás ver a lo lejos la bendición que viene para tu vida. Amén. Por eso necesitas salir de esa aldea, para que Dios empiece a hacer la obra en tu vida. Así es. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y hables con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que nos puede perdonar. Te pedimos, Señor, perdón, que quizás no hemos escuchado, Señor, tu voz, que quizás tú nos has querido sacar, Señor, de ese lugar, de esa aldea, pero muchas veces por nuestra arrogancia, por nuestra incredulidad, Señor, no hemos quedado ahí. Porque quizás nos hemos desanimado, porque te hemos pedido, hemos clamado a ti y no hemos encontrado la respuesta que andamos buscando, Señor. Pero sabemos, Señor Jesucristo, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Si tú ya empezaste la obra, Señor, yo sé que tú la vas a terminar en la vida de mis hermanos, Señor. Quita todo desánimo, toda incredulidad, Padre. Auméntale, Señor, la fe. Aquellos que están enfermos, Señor, sánalos completamente. Aquel que no tiene trabajo, Señor, dale un trabajo, provéele, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, Señor. Tú eres el gran yo soy, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio y el fin. Y en ti, Señor, somos más que vencedores. Este ciego no se fue a la primera, este ciego se quedó ahí para que Dios terminara el milagro. Dios no ha terminado en ti todavía. No ha terminado en ti el milagro que Él empezó. No ha terminado la obra que empezó en ti. Él no la ha terminado. Pero no te regreses
a la aldea. Sal de la aldea. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy atamos, Señor, de pies y manos, Señor, al hombre fuerte, Señor. Todo aquello, Señor, que no viene de ti, Señor, hoy lo atamos de pies y manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si han tirado, Señor, en mis hermanos alguna brujería, alguna hechicería, Señor, hoy se rompe, Señor, todo aquello, Señor, que no te pertenece. Hoy se rompe, Señor Jesucristo, toda aquella maldad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quita toda pobreza, toda miseria, toda escasez, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Que tú puedas empezar y terminar la obra. Auméntale, Señor, cada día la fe. Auméntale, Señor, cada día que ellos puedan creer, Señor, en ti. Que ellos puedan, Señor Jesús, acercarse, Señor, al trono de la gracia. Que ellos, Señor Jesús, puedan buscarte, Señor, cada día más. Levanta, Señor, que ellos puedan levantar un altar de adoración en su casa, Señor, en su familia, Padre, y que ellos puedan permanecer en ti, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que tú abres su entendimiento, que tú abras, Señor, su mente, Señor, que ellos puedan escuchar su voz. Quita toda ceguera, Señor, espiritual, quita toda ceguera espiritual, toda incredulidad, Padre, que el enemigo ha puesto en sus corazones. Que ellos puedan creer, Señor. Que no sé, que quizás ellos han esperado que a la primera tú lo vas a sanar. Pero tú estás viendo su reacción. A ver qué reacción van a tomar. Así como tú viste la reacción de este ciego. Que él no se fue, sino él se quedó ahí. Porque él sabía que estaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tú ibas a terminar la obra, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de mis hermanos, la vida de nuestro hermano César, Señor. Provéele, Señor, que tú seas su proveedor. Si no tiene trabajo, Señor, ponle un trabajo para él, Señor. A nuestra hermana Mari también, Señor. A sus niños, Señor, que ellos puedan ver, que ellos puedan seguir ahí pidiéndote y clamándote. Que el milagro, que la bendición que ellos están esperando, Señor, tú se la vas a dar. Y que ellos verán el milagro, Señor. Y que puertas que se habían cerrado, Señor, hoy se abren, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que todo lo que el enemigo les había robado, que todo lo que el enemigo les había quitado, Señor, hoy tú se lo devuelves al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, en tu nombre, Señor, que ellos te van a servir, ellos te van a buscar, Señor, a pesar de las pruebas, de las dificultades, Señor, porque ellos están esperando esa bendición de parte tuya. De igual forma, Señor, de mi hermano Carlos, de su esposa, Señor, tú conoces su corazón. Este matrimonio, Señor, te lo entregamos a ti. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando con ellos, que ellos puedan entender, que ellos puedan ver que la obra que tú empezaste en ellos, Señor, todavía no la has terminado. Que aunque el enemigo ha querido traerles, Señor, ha querido meterles mentiras, Señor, en su corazón, en sus pensamientos, pero que ellos puedan saber que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor. Que quizás ellos esperaban el milagro al momento, pero tienen que esperar para que Él termine la obra en ustedes. Pero no regresen a la aldea, no regresen a Betsaida, a ese lugar de arrogancia, de incredulidad, porque Él les quiere limpiar, Él les quiere purificar, Él quiere que vean claro y que vean la bendición que va a venir a sus vidas. Te pido, Señor, también por la vida de mi hermana Anita, Señor, síguela fortaleciendo. Si hay malestar, si hay enfermedad en su cuerpo físico, sánala completamente, Señor. Límpiala, todo su cuerpo, Padre, desde su cabeza, Señor, hasta la planta de sus pies. Quita toda enfermedad de la vida de Anaí. Quita todo dolor de cabeza, Señor. Quita todo cansancio, quita toda fatiga. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Hoy atamos, Señor, al hombre fuerte. Hoy atamos toda enfermedad que ha venido a estorbar la vida de Anaí, Señor, durante mucho tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy atamos, Señor, de pies y manos al hombre fuerte. Toda enfermedad que ha venido estorbando, Señor, en la vida de Anaí, Señor, tú la limpias completamente, Señor. Así como sanaste a este ciego, Señor, completamente lo sanaste. Así, Señor, declaramos esa palabra para la vida de Anaí, para la vida de nuestro hermano Alfredo, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su mente. Quizá el enemigo le ha metido, Señor, cosas desagradables a ti, que quizá le está esperando el milagro que llegue. Pero tú tienes, Señor, el plan perfecto, el propósito para su vida. Que si le está esperando el milagro, él tiene que ser paciente, esperar y pedir y humillarse delante de ti. Quita todo corazón, Señor, de piedra. Quita todo ese corazón duro, Señor. No sabemos, Señor, cómo fue su niñez. No sabemos, Señor, cómo él vivió durante mucho tiempo. Pero tú sí conoces su corazón. Hoy te entregamos, Señor, la vida de mi hermano Alfredo. Que tú trabajes, Señor, ahí donde está Espíritu Santo. Que empieces a hablarle, Señor. Si el enemigo ha querido venirle a hablar ahí donde está, pero tu Espíritu Santo va a empezar a hablarle, Señor, allá donde está. Y él verá la obra en ti, Señor. Hoy lo ponemos en tus manos, Señor. Guárdalo, cuídalo, Padre. Todos aquellos que están enfermos, nuestra hermana Reina, su esposo, Señor, allá donde están, cuídalos, protege. Si están enfermos, Señor, sánalos. Si tienen necesidad, Padre, súpleles, Señor, sus necesidades. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, porque estamos viendo, Señor, que estos son los últimos tiempos que quedan y no tenemos tiempo de regresarnos, porque son los últimos tiempos que tú tienes preparado para tu pueblo. Que en un momento tú determinado puedas venir por tu iglesia y nosotros tenemos que estar preparados. Así como las 10 vírgenes, que habían 5 prudentes, habían 5 que te estaban esperando, pero que habían 5 que no te esperaban, que estaban confiadas. Pero llegó el maestro a mitad de la noche, y que las que estaban listas y preparadas se fueron contigo. Se fueron a las bodas del Cordero. Nosotros queremos ser esas vírgenes que están esperándote a ti, Señor. Que en medio de la circunstancia, que en medio de la enfermedad, no nos regresaremos. Empezaremos a caminar juntos, Señor, delante de ti. Porque tu venida está cerca, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por este pueblo. Hoy te pedimos, Señor, por esta colonia. Tú conoces los planes y propósitos de cada uno de los vecinos, Señor, que tenemos aquí cerca. Hoy te entregamos, Señor, a nuestros vecinos. Conoce sus corazones, Señor. Si tienen problemas, si están enfermos, Señor, sánalos. Que ellos puedan ver la mano poderosa. Que ellos puedan ver el milagro, Señor, que tú puedes hacer en sus vidas. Que quizá la vida, Señor, los ha tratado mal. Que quizá la vida, Señor, no se han sentido bien, Señor. Pero acércalos a ti, Señor. Y los humillamos, Señor, delante de ti, pidiéndote y suplicando, Señor. También, Señor, por nuestros enemigos, si se han levantado, Señor, te los entregamos en tus manos. Te entregamos nuestros enemigos. Te entregamos, Señor, todos aquellos que han querido hacernos el mal, Señor. Te los entregamos y bendecimos sus vidas. Bendecimos sus familias, sus hogares, Señor. Que aunque quizás nos han maldecido,
pero nosotros los bendecimos, Señor, y te los entregamos a ti, para que tú hagas la obra en ellos, para que tú termines la obra en ellos, y ellos vean que el que nos levantó es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el gran yo soy, el vencedor, el que no ha perdido ninguna batalla. Ese eres tú, eres más que vencedor, y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque tú eres fiel, porque tu fidelidad es grande, Señor, porque tu fidelidad ha sido grande, Señor. No tenemos, Señor, con qué pagarte todo lo que tú haces por nosotros. Solo queremos darte toda la honra y toda la gloria, Padre, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque tu fidelidad es grande. Sabemos que la bendición que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Por eso quieres limpiarnos. Por eso quieres purificarnos. Pero tú quieres que ya no regresemos más a ese lugar, a esa aldea. Porque tú quieres bendecirnos, quieres prosperarnos, Señor. Y quieres limpiarnos completamente. Que el propósito que tú tienes para nuestras vidas se pueda cumplir. Así es, papá. Pero tenemos que creer en ti. Ser obedientes, Padre. Sí. Bendito eres, Señor. Así como Jacob perdió la bendición, hoy nos unimos, Señor, con mis hermanos a pelear esa bendición que tú tienes ahí. Por eso nos quieres limpiar, quiere que veamos claro